Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aileen Gómez y esta es mi presentación para la clase de español 2313 sobre el sujeto y el predicado. Entonces hay que empezar. ¿Qué es una oración? Una oración es una unidad sintáctica del sentido completo. Una oración está dividida en dos partes, un sujeto y un predicado. Entonces aquí no mostré que es una oración completa porque ya todos sabemos que es una oración o deberíamos saber que es una oración, pero si necesitan un ejemplo, les puedo dar uno de voz, como Juan tiene 3 años. Y seguimos. ¿Qué es un sujeto? Entonces voy a explicar las partes. Voy a dividir esta presentación en dos partes, entre el sujeto y el predicado. Entonces, empecemos. El sujeto es una oración que indica quién ha realizado la acción o de quién se dice algo. Por ejemplo, puede ser una persona, animal o cosa. Los sujetos pueden ser omitidos. Y lo que significa esto es que en unas ocasiones el sujeto no tiene que estar presente. Puedes decir cosas como aquí llueve mucho. Entonces dirías ¿dónde llueve mucho? Y eso sería el sujeto. Podrías decir que en el bosque llueve mucho o que en Texas llueve mucho. Eso es lo que estoy tratando de decir cuando digo que los sujetos pueden ser omitidos. No tienen que ser presentes todo el tiempo. Y luego, los sujetos tienen un núcleo representado por un sustantivo. Entonces, seguimos. ¿Cómo se puede encontrar al sujeto? Mucha gente ha preguntado esta pregunta y de verdad que es muy fácil. Aquí dice, cuando quieras encontrar al sujeto, pregunta, ¿qué está pasando? ¿Quién lo está haciendo? ¿O quiénes lo están haciendo? Y en la siguiente página les voy a dar unos ejemplos de cómo pueden encontrar el sujeto. Aquí va. Encuentra el sujeto. María encontró al perro. Es una oración completa. Tenemos a un sujeto y tenemos el predicado. Pero si regresamos a la página de antes, sabemos que una de las preguntas que podemos preguntar es ¿qué, quién y quiénes? Entonces, ¿quién encontró el perro? Y sabemos que María encontró el perro. Entonces, María es el sujeto de esta oración. A la siguiente oración. La puerta está abierta. Entonces, ¿qué está abierta? La puerta. Y nos vamos a enfocar un poco más en esta oración, porque si se acuerdan, en la dos páginas anteriores, expliqué que el sujeto tiene un núcleo que es el sustantivo. Entonces, aquí, si quieres ser más específico o específica, el sujeto sería puerta, pero necesitan la parte la para que se escuche mejor. Entonces sería la puerta está abierta, pero el núcleo de la oración del sujeto es puerta. Y seguimos. Juan y Pedro son altos y fuertes. Entonces, este es el tercer ejemplo de las preguntas que te puedes preguntar para encontrar el sujeto. ¿Quiénes son altos y fuertes? Juan y Pedro. Entonces, nuestros sujetos en esta oración son Juan y Pedro. Antes de que empecemos hablando del predicado, algo importante que deben saber es sobre las oraciones compuestas. Y las oraciones compuestas son
aquellas oraciones que tienen dos o más preposiciones. Esto significa que son oraciones que pueden estar solas y las has combinado. Por ejemplo, pueden tener más de un verbo y pueden tener más de dos sujetos. Aquí tengo un ejemplo. Yo estaba en el baño. Esa puede ser su propia oración. Cuando el teléfono sonó. Entonces nos vamos a enfocar en la primera parte. ¿Quién estaba en el baño? Yo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba. Entonces sabemos que el primer sujeto es yo y que el verbo es estaba. Y luego la siguiente parte de la oración lee. Cuando el teléfono sonó. Entonces encontremos el verbo que sonó. Entonces, ¿qué sonó? El teléfono. Entonces, debería haber puesto esta página después del predicado, pero voy a explicar el predicado en la siguiente página y entenderán esto un poquito mejor. Porque en verdad el predicado es el verbo de las oraciones. Entonces, cuando dice verbo uno, saben que este también es el predicado. ¿Qué es un predicado? El predicado es la acción que un sujeto hace. Los predicados siempre son explícitos. Y lo que significa esto es que siempre vas a ver el predicado en la oración. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando de los sujetos, dije que los sujetos no tienen que estar en la oración? A veces pueden ser omitidos, pero los predicados no. Entonces, en el predicado siempre habrá un verbo. El predicado tiene un núcleo representado por el verbo y es muy similar al sujeto. Vamos. Entonces, encuentra el predicado. La mejor manera de encontrar el predicado es primero encontrar el sujeto y ignorar esa parte de la oración. Lo que quede casi todas las veces es el predicado. Entonces, hay que encontrar el sujeto y entonces preguntaremos qué hizo ese sujeto. Ok, entonces, el niño corrió al monte. ¿Quién? El niño. Entonces, ¿qué hace el niño? Corrió al monte. Y aquí quiero enfocar algo que se habla del núcleo. Entonces, ya ves que el predicado es corrió al monte, pero el núcleo del predicado es el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo de este predicado? ¿Corrió al o el monte? Y corrió es la única palabra que es una acción y un verbo. Entonces el núcleo de la oración es corrió. Seguimos con las siguientes oraciones. Los girasoles son amarillos y grandes. ¿De qué trata la oración? De los girasoles. Entonces sabemos que eso no es el predicado. Entonces, ¿qué queda? Son amarillos y grandes. ¿Qué hacen los girasoles? Son amarillos y grandes. Entonces, esta parte es el predicado. Pero el núcleo sería el verbo son. La tercera oración. El volcán abruptó. ¿Qué hizo el volcán? Abruptó. Entonces, este es nuestro predicado. En la final página tengo ejemplos. En el color amarillo están los sujetos. Y en las letras rojas están los predicados. Pero no los núcleos. Entonces, aquí les voy a explicar los núcleos del predicado. El niño corrió hasta su casa. Corrió es el verbo, entonces es el núcleo. El niño es el núcleo del sujeto. Y así seguirías con todas las otras oraciones.
Muchas gracias por haber mirado o visto mi presentación. Y perdón por todos los errores. Que tengan buen día.